La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas israelitas, y público en general. Gracias, hermanos y hermanas, por estar presentes. La que les habla es vuestra hermana María Puma desde país España. Saludos a todos mis hermanos del Perú, asimismo saludos también a mis hermanos que se encuentran en diferentes países. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad estaremos dando a conocer las costumbres humanas. Las costumbres humanas o costumbres del mundo, en la cual vivimos y hemos creado una forma de conducta que asumimos ante estas situaciones. Y estas conductas que no actúan de acuerdo a lo justo y correcto, sino que están en inverso, en actos de impiedad, injusticia, deseos mundanos, por el cual las Sagradas Escrituras nos advierten que la ira de Dios es manifiesto sobre el mundo de la impiedad. Como primer audio estaremos escuchando las enseñanzas de nuestro maestro guía espiritual, audio 192, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. Adelante con el audio. Por eso dice Romanos 1:18, claramente dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Eso lo entiendo. Por ejemplo, cualquier asunto donde impíos hablan. Por eso esas habladurías es palabras de impíos. Un cristiano no debe hablar así, dando malos consejos a los hermanos. Por eso la Escritura dice, no codicies el camino de los impíos. Bien, mis amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Nuestro maestro nos dice, por ejemplo, cualquier asunto como impíos hablan. Por eso todas esas habladurías, esas palabras de impíos, un cristiano no debemos hablar, dando malos consejos a los hermanos. Por eso la Sagrada Escritura nos dice, no codicies el camino de los impíos. Y por otra parte, dice, no hagas las obras de los impíos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14, dice, vamos a leer en Biblia Católica. Dice, Eclesiastés 8:14, eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. El ejemplo que da el maestro es que los impíos, falto de piedad, tienen en su conducta de hablar injustamente, sin afecto, con palabras groseras, como parte de su léxico, que practican para justificarse su mal proceder o malas obras. Y esto es vanidad del mundo. Eso no quiere Dios. Veamos el siguiente audio. Audio 192. Dios quiere que renunciemos a las costumbres humanas y no andar como impíos. Entonces, ¿por qué quiere que renunciemos a las costumbres humanas y luego de andar como impíos?
Porque Dios quiere que seamos hombres justos. Entonces, santos, quiere decir honrados. Luego, entonces, si es así andamos, entonces, lo que dice en Romanos 8:13, más que por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ahora, limpiamente andamos, entonces dice así, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué no tenéis miedo de eso? Bien, ¿por qué quiere que renunciemos las costumbres humanas y no andar como impíos? Porque Dios quiere que seamos hombres santos, hombres justos, hombres honrados, mujeres santos, mujeres santas, mujeres justas, mujeres honradas. Por eso nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortifiquéis las obras de la carne, viviréis. Ahora, impiamente andamos. Vivimos como gente mundanos, como gente impíos, conociendo la ley de Dios. Por eso dice, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Y nuestro maestro nos dice, eso, no tienen miedo. Eso, Dios quiere que renunciemos las costumbres del mundo, de seguir el camino de los impíos, es decir, no practicar la impiedad, a fin de mortificar las intenciones carnales y vivir espiritualmente. La otra parte dice, no hagan las obras de los impíos, porque de lo contrario moriremos. Y no viviremos porque la ira de Dios se manifieste contra toda impiedad e injusticia. Veamos en el audio @20. Todos los que somos israelitas debemos de pensar en esto. Adelante con el audio. En el capítulo 16, en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiere decir, toda persona como predicadores y como predicadores, no solamente predicadores, todos los religiosos, todos los que somos israelitas, debemos pensar en esto. Como es así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ni quiere vengarse, ni seguir en pos de costumbres humanas. Ya no debe seguir hermano, camino por hermano, sino debe seguir ya con camino del bien. Eso quiere decir, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, claro. Para seguir a Dios como predicador y como predicadora, tenemos que negar todas las malas costumbres humanas. Más claro habla en Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, que deseos, costumbres humanas, vivamos en este siglo templada y justa y piadosa. Bien, mi amado hermano. Nos dice en el libro de Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Nuestro maestro nos dice, quiere decir que toda persona como predicadores o predicadoras, no solamente predicadores, todos los religiosos, todos los que somos israelitas, debemos de pensar. Porque nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y de qué deben negarse? De seguir en pos de costumbres humanas. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Claro, para seguir a Dios como predicadores o como predicadoras, tenemos que negar todas las malas costumbres humanas, todo lo que antes de conocer la doctrina, todo lo que practicábamos, costumbres humanas, debemos negarnos, debemos olvidar, eso quedó pasado, eso quedó atrás. Eso debemos hacer para agradar a nuestro Dios, para ser su obrero. De esa manera nuestro Dios tomará como instrumento para hacer su obra. Por ello, en el libro de Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, quiere decir deseos o costumbres humanas, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Todos los israelitas debemos pensar que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos renunciar las costumbres humanas, es decir, negarse a sí mismo las costumbres de impiedad que practicábamos antes de conocer la doctrina. Y todo predicador o toda predicadora tenemos que negar todas las costumbres humanas, vivir en este ciclo, templada, justa, piadosamente, es decir, en santidad, porque sin la cual nadie vamos a ver al Señor. Por ello dice en el libro de Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es, mis amados hermanos. Vamos a ver en el audio @20, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, quiere decir costumbres humanas. Renunciando a todas estas cosas, costumbres humanas en la impiedad. ¿Qué cosa quiere decir la impiedad? La impiedad quiere decir que diariamente nosotros cometemos errores. Eso de cometer errores debemos renunciar. Asimismo debemos renunciar a costumbres humanas. Luego dicen, concluir, para vivir templada en este siglo, justa y piamente, dice santamente. ¿Se dan cuenta? Ahora se llama en el diario 6:4. Aleluya. Para seguir a Dios, para ir a predicar, tenemos que maldecir el corazón. Si no nos podemos ir a predicar, no nos fuerza Dios. Por eso que los israelitas han perdido la presencia de Dios. No han cumplido. Bien, mis hermanos, hemos escuchado el audio, la explicación de nuestro maestro. Nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, quiere decir costumbres humanas. Renunciando a todas estas cosas, costumbres humanas y la impiedad. Ahora, ¿qué cosa quiere decir impiedad? Quiere decir que diariamente nosotros cometemos errores en diferentes maneras, con palabras, hechos, con pensamientos, en diferentes maneras. Esos errores
debemos renunciar. Asimismo debemos renunciar a costumbres humanas. ¿Y con qué fin? Para vivir templada en este siglo, justa, piadosamente, quiere decir santo o santamente. Las enseñanzas de nuestra doctrina es que debemos renunciar la impiedad, los deseos mundanos para vivir en santidad. Y de acuerdo a lo entendido, recién podemos ser predicadores o predicadoras. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguir a Dios, es decir, para ir a predicar, para ser su obrero del Señor, tenemos que barbechar el corazón. Si no podemos ir a predicar. ¿Por qué no podemos? Porque las costumbres humanas nos arrastran y por ello no podemos alcanzar a la promesa. Así es, queridos hermanos. No nos da fuerza Dios. Por eso es que los israelitas antiguos han perdido la promesa de Dios, porque no han cumplido, mis amados hermanos. Entendiendo que para ser discípulo de Dios tenemos que renunciar la actitud antigua, limpiar el corazón, es decir, barbechar, limpiar, para que Dios nos esfuerce. Si no, perderemos la promesa como nuestros hermanos antiguos. Si nos dejamos arrastrar por las costumbres del mundo. En el mundo que vivimos, en el ambiente que vivimos, en la ciudad que vivimos, ahí está siempre, a tu derecha, a tu izquierda, siempre están costumbres humanas. Pero como conocedor de la doctrina, debemos apartarnos. Debemos apartarnos de esas costumbres humanas, mis amados hermanos. Para lograr ser espirituales, tenemos que día a día avanzar a lo espiritual. Con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Eso depende en cada uno de nosotros, esforzarnos. De esa manera, Dios también verá nuestro esfuerzo y nos va a ayudar. Vamos a alcanzar esa promesa que Dios ha prometido de darnos la vida eterna. Vamos a escuchar audio. Si somos espirituales, debemos andar como espirituales. Filipenses 3:3, al respecto que estoy hablando. Como espirituales, no debemos ya confiar en la carne. O sea, quiere decir, ya no debemos andar nosotros conforme a la carne. Porque si seguimos andando conforme a la carne, moriremos. A ver, se pasa la lectura, por favor. Como espirituales, debemos andar como espirituales. Está bien que todos no podemos considerarnos como espirituales, pero sí vamos andando cada día, avanzando a lo espiritual, poco a poco. Porque ciertamente no lo vamos a alcanzar en un día, ni un mes, ni 6 meses, ni al año, pero sigamos. Conforme vamos entendiendo, vamos acelerando nuestra situación del modo vivir hacia un poquito más a lo espiritual. Entonces, con la ayuda de Dios, posteriormente llegaremos a ser espirituales. Entonces, de tal manera como que somos ahora, como dice la Escritura, en nuestra condición, sabemos muy bien que ya somos una condición espiritual. En nuestra condición como espirituales ya no debemos confiar en la carne. Confiar en la carne quiere decir, ya no debemos, por ejemplo,
seguir conforme a la costumbre humana. Por eso no quiere decir tampoco ya no trabajemos materialmente, a lo contrario. El fin de nosotros como buenos religiosos es llevar de acuerdo a los dos. ¿Cómo? Trabajando materialmente para comer y para vestirnos modestamente, y luego trabajando espiritualmente. Pero trabajo espiritual todavía no existe, no hay todavía. ¿Ve? No hay, está olvidado. Por eso no hay prosperidad, mis queridos hermanos y hermanas. Bien, mis amados hermanos, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces dice, si somos espirituales, debemos andar como espirituales, mujeres, hombres. Y está bien. Está bien que no todos vamos a poder considerarnos como espirituales, pero sí vamos andando cada día avanzando a lo espiritual, poco a poco, porque ciertamente no lo vamos a lograr en un día, o un mes, o al año. Pero sí, conforme que vamos entendiendo, vamos acelerando nuestra situación, digamos, de modo de vivir, así un poco más a lo espiritual. Entonces, con la ayuda de Dios, posteriormente llegaremos a ser espirituales. Entonces, de tal manera que como somos ahora, que como dice la Sagrada Escritura, en nuestra condición, sabemos muy bien que ya somos una congregación espiritual. En nuestra condición como espirituales ya no debemos confiar en la carne. Confiar en la carne, mis amados hermanos, quiere decir trabajando materialmente, para comer y para vestirnos modestamente. Luego trabajando espiritualmente, pero trabajando espiritualmente todavía no existe. No hay todavía. No hay. Está olvidado. Por eso no hay prosperidad, mis queridos hermanos, porque no hacemos la obra de Dios. Todos nosotros, todos siempre estamos ocupados en nuestros quehaceres, en nuestra vida, y la obra de Dios ciertamente está olvidado. Vamos a escuchar en el audio 34. Para alcanzar el apoyo de Dios, no podemos apetecer las cosas del mundo. El pueblo israelita es para que se vuelvan sabios. Amén. Sino porque está el Espíritu de Dios en medio nuestro. No es por gusto. Además, el Espíritu de Dios no es en vano, no es para menospreciar. El Espíritu Santo es la fuerza. Ahora, si alguno de ustedes llega a seguir estudiando y entren en corrección, y entre más que claman a Dios viene más fe, se aumenta más fe, y toman fuerza, y de repente dice, este cero que se destruya, se destruyó. Se dan cuenta, hasta ese punto pueden llegar, pero como no piden, no hay interés para estudiar, para profundizar en la Sagrada Escritura, no podemos alcanzar pues a Dios, no podemos. Apetecemos cosas del mundo, eso sí, costumbres humanas, sí. Bien, mis amados hermanos. Ahora, si alguno de ustedes llega a seguir estudiando e entrar en corrección, entre más que clamamos a Dios, viene la fe, se aumenta más fe y toma fuerza. De repente dice a este cerro que se destruya y se destruyó. Mis amados hermanos, si seguimos estudiando y encontrando en corrección, clamando a Dios, tomamos fuerza en la fe
y podemos alcanzar hasta trasladar los montes, pero debemos evitar la apetecencia de las vanidades del mundo, porque de otra manera no vamos a alcanzar. De otra manera no vamos a poder alcanzar esa promesa que Dios ha prometido para todo su pueblo, para sus hijos, para los israelitas y cuántos han de llegarse. Bien, mis amados hermanos, pido a nuestro Padre Celestial, que les haga entender. Conmigo será hasta otra oportunidad y doy paso a mi hermana Ana María Perea desde país Brasil. Adelante, mi amada hermana. Bien. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis amados hermanos y hermanas. Amén.